y papilomavirus. ¿Cómo les parece que puede haber sido? O sea, ¿cuál es la variable eh, independiente o el outcome o evento de interés? ¿El papilomavirus o el cáncer orofaringio? El cáncer sería la Cáncer. enfermedad, Mm. ¿no? Claro, el cáncer sería la enfermedad. ¿La exposición cuál sería? El papiloma. El, Claro, mm. el papilomavirus. Entonces, en un estudio de casos y controles, ¿qué hace el grupo de investigadores? ¿Qué tiene que hacer? Y como que elijo, por ejemplo, 100 personas que tengan cáncer orofaringio y busco 100 Sí, personas que no los tengan. Sería el caso, exacto, sería el de cáncer y los controles serían los que no los tienen. Mm. exactamente. Y después Y a voy a ver todos les voy a medir qué cosa. si están expuestos y no expuestos. ¿A Que qué? sería el papilomavirus. Exposición o no al Excelente, papilomavirus. excelente. ¿Están todos, digamos, todos entienden lo que explicó Karina? Bueno, entonces vamos a Ahí se verlo. hace Se el encuentra esta, estudio de la CPD. Ah, ahí está. Ah, perdón, no no, escuché. no, no, está bien, está bien. Perdona. ¿Puede repetir, por favor, que no escuche bien? No, te me adelanté a lo que usted puso. Al CPD. Ah, sí, claro, como en este momento esto es del 2007, hace muchos años, pero en este momento ya se conocía la asociación entre HPV y carcinoma cervical, ¿sí? Eh, había evidencia molecular sobre la asociación causal entre el HPV y el carcinoma de cabeza y cuello, ¿sí? Pero no había evidencia, digamos, a nivel de estudios más de tipo epidemiológico. Entonces, este tipo de estudio de casos y controles es un subtipo que lo van a encontrar muy frecuentemente que se llama estudio anidado o nested case control. ¿Sí? ¿Y por qué se llama anidado? Porque toman dentro de una cohorte, ¿sí? Que dentro de un grupo de pacientes que se siguen en forma prospectiva y longitudinal, toman algunas personas que van a hacer los casos y otras personas que van a hacer los controles y a ellos los trabajan como si fueran casos y controles. Esto se los digo, no, obviamente no va a estar preguntado en el examen, pero se los digo para que cuando ustedes lean y encuentren un estudio anidado entiendan de qué se trata esto. Bueno, entonces, Perdón, como ¿puedes dijo repetir Karin, cómo? sí, que dentro de una cohorte, en el cual la cohorte sigue muchas personas durante muchos años y buscan distintas exposiciones, distintas enfermedades, ¿sí? Subseleccionan algunas personas, ¿sí? En este caso, estos casos y estos controles, que los casos tienen el cáncer orofaringio y los controles son parecidos, pero no tienen cáncer orofaringio, y estudian en profundidad a estas personas. ¿Está bien? Eso es anidado, porque dentro de, aprovechando, como habíamos dicho en Framingham, aprovechando la recolección de distintos casos, seguimiento de muchas personas, etcétera, etcétera, se pueden hacer estas cosas. Dentro de una corte, tomás algunos individuos para participar de tu estudio de casos y controles. ¿Está bien? Sí, sí, ahí está. Es un detalle. Es un detalle para que si ustedes lo leen, entiendan un poco de dónde viene. Bueno, entonces, los casos, ¿sí? Karina, como si hubieras leído el estudio, dice 100 pacientes con cáncer orofaringio, ¿sí? Toman 100 pacientes. Los controles, que yo les había dicho esto, a veces se toman más de uno por caso, en este caso toman 200 controles. ¿Qué son? Son pacientes, digamos, que también se atendían en este hospital, pero que tenían la particularidad de que, si bien eran parecidos a los casos, tenían ausencia del cáncer orofaringio y eso es lo que los transforma en controles. A vos te define
ser un caso en la presencia de cáncer orofaringio y te define ser un control que no tengas cáncer orofaringio, ¿sí? Doctora, Sí, la cantidad sí, de controles sí. no sería conveniente igual al número de casos. En realidad se puede hacer la misma cantidad, pero se recomienda que haya más de un control por Ah, caso para poder de algún modo controlar mejor gracias. algunos de los confundidores. ¿Sí? Ajá, Eh, gracias, es gracias. es algo que se utiliza frecuentemente y que, digamos, hay una recomendación que hasta 3 controles por caso es algo que se recomienda. ¿Está bien? Más de eso en general no, pero bueno, puede haber alguna excepción. Bueno, segundo punto, que esto lo habíamos visto cuando vimos los casos y controles. En general, se buscan variables por las cuales se hace un matching o un apareamiento, ¿sí? En general son sexo y edad, como en el caso este, que para cada caso, ¿sí? Por ejemplo, un hombre de 50 años buscan un control que también sea hombre y que tenga 50 años más menos 5, ¿sí? O dentro de un estrato de 5 años, por ahí significa que tenga de 48 a 53, ¿está bien? Bueno. ¿Qué más? Entonces, ¿qué hacen en estos casos y los controles? Bueno, buscan si tienen HPV y aparte hacen un cuestionario en el cual analizan otros factores sociodemográficos que son importantes para que también pueden ser otras variables predictoras de cáncer. Y a lo que habíamos dicho, que recuerden, si hacemos un casos y controles y administramos, hacemos estudios, hacemos cuestionarios, tienen que estar hechos de forma homogénea, tanto para los casos como para los controles, para evitar lo que se llama sesgo de información. Bueno, esto no importa tanto. Entonces, les muestro un poquito. En esta tabla, que debería ser la tabla 1, si yo puedo ver acá. Sí, es la tabla 1. Entonces tenemos los casos, tenemos los controles, tenemos la distribución de las variables, ¿sí? Y si, por ejemplo, yo les digo, miren, hay la misma distribución de mujeres en los que tienen cáncer que en los que no tienen, y el odds ratio da 1, ¿ustedes les sorprende o les parece esperable? 14, perdón, ¿no? Les digo normal, 14 mujeres en los casos y 28 en los controles, ¿sí? Pero porcentual 14% y 14%. Odds ratio de 1, ¿les parece sorprendente o les parece esperable? Esperable. Pero, ¿Por qué? A ver, ¿quién contestó? ¿Por qué es esperable? Porque La es uno está justamente la distinto variable porque... por... ah, Claro, porque se da Dale, mucho dale. en pacientes jóvenes, más que nada del sexo femenino, porque es ahí en donde se evidencia algún signo clínico. En realidad hay otra Tienen que ver con la distribución explicación para esto. entre los grupos, como es la misma distribución, la diferencia no va, o sea, no va a haber diferencias. Y entonces no va a En haber realidad es asociación. porque yo elegí que esto fuera así. Yo elegí Claro. que los casos y los controles estuvieran apareados según sexo y según edad. Entonces, tengo la misma proporción de mujeres y hombres en el grupo de casos y el grupo de controles, ¿sí? Por eso, si hago un odds ratio, es un ejemplo de un odds ratio en el cual no encuentro asociación. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre los grupos. ¿Por qué? Porque lo elegí yo. Yo dije, para cada caso, hombre, busco un caso, un control hombre. Si ese hombre tenía 50 años, le voy a buscar un control que tenga aproximadamente 50 años. Entonces, en consecuencia, no voy a encontrar diferencias entre los grupos, porque a propósito lo estoy haciendo así. ¿Por qué? Porque se sabe que si yo no, de algún modo, no hiciera esto, lo que dijo alguna de las chicas, que está bien, es verdad, esta enfermedad es más frecuente en hombres, es más frecuente, no sé si en personas más jóvenes o más grandes, pero hay una distribución diferente según el rango etario. Entonces,
una de las técnicas que tiene el casos y controles es aparear por algunas variables que son muy obvias y que son muy importantes, ¿sí? Y en general sexo y edad son dos de las variables que casi siempre se usa para aparear. ¿Está bien? Y por eso no vamos a encontrar ninguna diferencia. Bueno, después ellos analizan otras cuestiones de educación, raza, etcétera, etcétera. ¿Y qué otra cosa analizan? La higiene oral. Entonces se fijan que entre las personas que tienen, por ejemplo, muy mal estado dentario, evidenciado con pérdida de los dientes, ¿qué encuentran? Que la proporción, ¿sí?, de personas con mal estado dentario es 22% en los casos versus 8% en los controles. A esto ellos le aplican una medida de fuerza de asociación. ¿Qué dijimos? En los estudios de casos y controles, ¿cuál es la única medida de fuerza de asociación que podemos usar? El odds ratio. Odds ratio. Bueno, entonces el odds ratio nos da de 3,4. ¿Cómo es este odds ratio? ¿De qué nos está hablando? De un posible, hay una asociación, es un posible factor de riesgo, ¿sí? Porque es mayor a 1. Y el intervalo de confianza, como ven, no contiene al 1, ¿sí? O sea que parece ser una asociación significativa desde el punto de vista estadístico. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más? Entonces, acá, ellos, ¿qué hacen acá? Tienen 100 casos, 200 controles, ¿y qué analizan? Analizan la prevalencia, pero ¿de qué? ¿De los casos y los controles? No, porque no podemos analizar la prevalencia de casos y controles. Podemos analizar la prevalencia de qué? De cada una de estas variables de exposición que ellos analizaron, que bueno, son los distintos tipos de mediciones que hacen del HPV, que ahora no vamos a profundizar mucho en eso. A ver, quiero ver. Va. ¿Eh? Entonces, para tomar un ejemplo, miden entre los casos y los controles, miden la prevalencia, ¿sí?, del estado serológico para el HPV-16. Es negativo 43% versus 93%, ¿sí? Y positivo, que parecería 57% versus 7%. Entonces ahora, como se imaginan, les voy a pedir que resuelvan el odds ratio, que es la forma que tenemos de medir la fuerza de asociación, la única, ¿sí?, en estudios de casos y controles, y les pido entonces que hagan con el pequeño ayuda a memoria, hagan el cálculo. Entonces, acuérdense que los casos y los controles está definido: caso es el que tiene cáncer, control el que no lo tiene, y la prevalencia la podemos medir solamente de la exposición. ¿Y qué exposición es? Es la serología, si es positiva o si es negativa. Acá tienen como ayuda a memoria que en estos no pueden usar riesgos relativos, ¿sí? Bueno, ya Juliana. Bien, ya tenemos varios que les da 17. Veámoslo, yo no me acuerdo, ¿eh? ¿Cuánto me da? 17,6. Excelente. Entonces, no quedan dudas. Se hace el A por D dividido el C por B. A todos les salió, digamos, casi todos les salió 17,6, lo cual es una asociación, ¿sí?, un posible factor de riesgo de la presencia de HPV, sería un factor de riesgo para el desarrollo de este cáncer de orofaringe. Bueno, este es el resultado, ¿sí?, hecho en un programa estadístico. Fíjense que da, uy, perdón,
prácticamente lo mismo que nos dio nosotros haciendo la mano, 17,6, con la ventaja de que aparte que es más fácil, más rápido, más preciso, nos da también el intervalo de confianza que va del 8 al 34, con lo cual no incluye el 1, ¿sí? Y si hacemos el test estadístico, ¿en que tiene un p-valor menor a 0,05. Y hay otra prueba que también se puede usar, a veces se puede usar chi cuadrado, o también se puede usar Fisher cuando estamos analizando este tipo de variables que son categóricas, sí que concuerdo, también da lo mismo. Bueno, ¿qué más? Como no me acuerdo bien el título de esto. Em, Bien, está bien. Entonces, yo les había dicho que en general los estudios, no, aparte de analizar la asociación entre dos variables, y que sería un estudio que está bien y demás, pero es un poco incompleto, lo que hacen es analizar varias variables a la vez, que son ¿cómo es? Los análisis ajustados, ¿está bien? Igual eso no me quiero detener mucho ahora. Em, ya hicimos algo parecido, así que ya lo vamos a pasar. Entonces, para ir redondeando los casos y los controles. En los casos y los controles, entramos, digamos, la persona entra al estudio en base a qué, a si tiene el evento de interés o no lo tiene. Esto, como lo elijo yo arbitrariamente, no puedo calcular nunca ni su incidencia ni su prevalencia. Pero, ¿qué voy a hacer? Tanto en los casos como en los controles voy a medir las exposiciones que a mí me interesen, ¿sí? Y de las exposiciones sí puedo medir la prevalencia, pero no del evento. Em, Esto ya un poquito lo vimos, ya se lo mencioné, lo relativo ya está. Otra cosa importante que les quería decir es que, como bien dijeron hoy algunos compañeros cuando empezó la clase, recuerden que estos estudios son muy útiles cuando estamos trabajando con enfermedades poco frecuentes, como puede ser un cáncer orofaringio, que si dentro de una cohorte nosotros tomamos muchas personas y las seguimos a lo largo de muchos años y vamos esperando a que desarrollen el cáncer, no desarrollen, es un estudio muy poco eficaz. En cambio, cuando nosotros tomamos casos, tomamos cohorte, ¿sí? Tomamos casos, tomamos controles, y a estas personas les hacemos todas estas pruebas que pueden ser costosas, pueden ser eh, complicadas de hacer y demás, estamos maximizando, ¿sí? Nuestros esfuerzos, nuestros recursos, nuestro tiempo, y cuando el evento es raro, el odds ratio nos permite calcular, ¿sí? De forma indirecta, nos permite estimar, digamos, de forma indirecta lo que sería casi como parecido a un riesgo relativo. ¿Está bien? ¿Qué es lo que dice acá? El odds ratio sería similar a lo que podríamos estimar con un riesgo relativo, pero el diseño este no lo permite. ¿Alguna duda de acá? ¿Estamos bien? No. Ujú. Bueno. Bueno, y este sería nuestro último caso. Igual este caso es muy cortito. Entonces, es tratamiento, sí, con una droga que se llama trastuzumab en mujeres con cáncer de mama, en búsqueda de qué, de eficacia y de seguridad. Y para contarles antes de adelantarme con lo que venga en la diapositiva, lo que pretende este estudio es
evaluar si esta nueva droga, ¿sí?, sirve en el tratamiento de esta enfermedad en comparación con el tratamiento que era el estándar hasta ese momento. Entonces, ¿en qué tipo de estudio nos encontramos? Ensayos clínicos, excelente. Entonces, el estándar para cuando uno quiere demostrar que una nueva droga, un nuevo tratamiento, si una nueva intervención es segura, es eficaz, es el ensayo clínico. Entonces, un estudio controlado, aleatorizado, en este caso las tres ramas, para evaluar eficacia y seguridad. ¿De qué? De este nuevo tratamiento. Entonces, se incorporan 3.200 pacientes, ¿sí?, con ciertas características de su cáncer de mama, con este marcador positivo, ¿sí? Y se randomizan, o se aleatorizan, o sea, son asignadas al azar a una de estas tres ramas, que es un esquema de quimioterapia junto con trastuzumab y otro tipo de quimioterapia con trastuzumab. Está bien, eso el diseño en sí no nos vamos a detener mucho. Entonces, para que una mujer pueda participar de este estudio, tiene que tener ciertas características, o sea, ciertos criterios de inclusión, ¿sí?, que definan que tenga cierto tipo de cáncer de mama, con cierto estadio, que la mujer en general tiene que estar dentro de un rango etario determinado, y después siempre entre los criterios para poder ingresar a un estudio hay muchos criterios que se llaman criterios de exclusión, que como vieron con Inés, son criterios que hacen que la presencia de ellos no permita que esta persona participe del estudio y que tienen distintos fines. El primero es de seguridad. Por ahí hay personas que no tienen que incorporarse en el estudio porque no sería seguro para ellas, porque les podría hacer mal la droga, porque necesitan otro tratamiento, ¿sí? El segundo es porque hay personas que no se beneficiarían de este estudio, sí, aparte que les podría hacer mal, tampoco sería como afín al objetivo del estudio, que es demostrar la seguridad. Si yo, por ejemplo, pongo una persona que tiene otro tipo de cáncer que no responde a este tratamiento, ni es bueno para la persona esa, ni tampoco para el estudio nos va a servir demasiado, pero no nos va a permitir que se demuestre este objetivo. ¿Está bien? Entonces, de estas personas, ¿sí?, que tienen ciertas características similares, son asignadas al azar a alguna de estas ramas de tratamiento. Entonces, ¿qué nos sacamos de encima cuando la asignamos al azar? Que no, la elección del tratamiento no va a depender de las características de la persona, del paciente, va a depender del azar. ¿Y qué significa que no depende de las características que tenga? Por ejemplo, que por ahí yo diría, bueno, si no fuera un estudio de estas características, yo diría, bueno, a las personas que están mejor, les voy a ofrecer la rama que tiene la droga nueva, pues la droga nueva para mí va a ser buenísima. Entonces, todas las que están mejor, son más jóvenes, tienen estadios mejores, mejores criterios de pronóstico de la biopsia, etcétera, etcétera, las pongo en esta rama. En cambio, las que están peores, bueno, mejor las dejo en esta rama porque total, si no tienen muy buen pronóstico, ¿para qué les voy a dar tantos tratamientos? Mejor las dejo en este tratamiento. Entonces, ¿ahí qué estoy generando? Estoy generando que debido a factores de riesgo, sí, son inventados, ¿no? Pero para darles un ejemplo, yo las asigno un tratamiento u otro. Entonces, si yo después veo que a las que tenían trastuzumab les fue bárbaro y a las otras no les fue tan bien, en realidad no sé, ¿era el trastuzumab o era que las personas que están en trastuzumab tenían mejor pronóstico? Entonces, por eso solo les fue mejor. Eso sería si no existiera la randomización, pero con la randomización, ¿yo qué hago? No puedo elegir, ni yo, ni el paciente, ni nadie, a qué rama le va a tocar. Entonces, por una cuestión de azar, ¿sí?, si el tamaño muestral es suficientemente grande y, digamos, y en la mayoría de los casos, esto queda distribuido de forma homogénea. Entonces puede tocar a una persona con un poco de mejor pronóstico en una rama, y también otra persona con un pronóstico bueno en la otra, en la rama 2, ¿sí?
las personas de mal pronóstico pueden ir a una o a otra. Entonces nos va quedando la distribución de todas esas características de forma pareja entre las distintas ramas del estudio. Entonces, si al principio estas personas eran parecidas, si la rama a la que les toca no es elegida por ninguna característica de la persona, sino por un tema de azar, ¿sí? Cuando termine el estudio y yo vea los resultados y yo si encuentro una diferencia entre las ramas, ¿a qué la voy a poder atribuir? A que había un efecto del tratamiento. O sea, si en la rama de trastuzumab las personas tienen mejor sobrevida, menos complicaciones, menos falla el tratamiento, etcétera, etcétera, ¿a qué se debe? A que este tratamiento es más eficaz, ¿sí? Que agregar este tratamiento a la quimioterapia brinda un resultado, ¿sí? Es eficaz, reduce todos estos eventos que nosotros habíamos planteado medir, ¿sí? Entonces es una forma como de hacer esto más asépticamente. Trato de sacar todo el lío del medio, todos los confusores posibles del medio, ¿sí? Después, como vieron con Inés, el tema de hacerlo doble ciego, ¿sí? Que este caso igual seguro que no era doble ciego, pero eh, a veces no se puede, pero el tema de hacerlo doble ciego nos va a sacar del medio algunos de los sesgos, ¿sí? Que son sesgos que si uno sabe lo que está recibiendo, por ahí sería más tendencioso, si bueno, este tiene tratamiento nuevo, por ahí le trae más efectos adversos, entonces estoy más encima del paciente, entonces registro más, pregunto más, y al otro que digo, bueno, total tiene el normal, no le hago tantas preguntas, entonces yo estoy generando una diferencia en cómo busco y recabo la información, estaría generando un sesgo, por ejemplo, de información. ¿Está bien? Creo que con esto, no sé si me queda algo más. Ya terminamos prácticamente. Y quiero ver que me quedan un par de diapositivas, pero no me acuerdo cuál es. Traje. Es bien un resumen de lo que vimos hasta acá. Mm, mm. Bueno, entonces, esto para repasar algo de ensayos clínicos muy breve, ¿sí? Que son yo les puse acá que es como una especie de subtipo de corte, ¿por qué? Porque es prospectivo, ¿sí? Pero a diferencia de las cortes, que son observacionales, estos son estudios de intervención, en los cuales, ¿qué hacemos? Comparamos distintos grupos. Los grupos se generan no por características basales de los individuos, ¿sí? Sino por el azar. El azar es el que arma los grupos, ¿sí? Bueno, lo del ciego ya un poquito lo hablamos. El hecho de que haya una comparación, ¿qué nos va a permitir? Primero, ver si hay diferencia entre las dos ramas de tratamiento, ¿sí? Segundo, si hay una diferencia, tenemos que hacer todas las pruebas estadísticas para ver qué cosa, para ver si esta diferencia es estadísticamente significativa o no. Y si la diferencia que encuentro es estadísticamente significativa, el tercer punto que tengo que analizar es si esto, digamos, puede ser una asociación causal de tipo causa-efecto, que en esto es en lo que decíamos. De todos los tipos de estudio que vimos, el ensayo clínico es el que mejor nos permite entender si la diferencia entre los grupos podría estar causada así por esta intervención que yo di. ¿Sí? Bueno, y esto ya estamos, esto ya está. Bueno, y con esto son las 7:15, terminamos lo que sería la parte, digamos, teórica. Así que de los que participaron, creo que están muy bien con los conceptos teóricos y aplicados a la práctica, así que está muy bien. Las cosas que, digamos, que contestaron cuando dijeron que les parecía casos y controles y demás, es válido, está bien pensado. Eh, Como les decía yo al principio, no.
para compartir. Como les decía al principio, y en las primeras clases no hay una sola forma de hacer las cosas, sino que hay muchas formas de hacer las cosas, ¿sí? De los estudios, entonces es válido que ustedes piensen que un diseño se podría hacer con, un estudio se podría hacer con otro tipo de diseño, es válido, no era el ejemplo ese, pero es válido. Y veo que pudieron practicar bien lo que es todo el tema de hacer los riesgos, los odds ratio y demás, así que eso está muy bien. Ejercicios de la parte de sensibilidad, especificidad y demás, yo les mandé, Claudio también les mandó, así que eso, bueno, espero que lo hayan podido hacer, porque eso también les va a servir para mañana. Y no sé si queda alguna pregunta que quieran que veamos. A mí, en uno de los ejercicios que se había planteado hace un tiempo, no me quedaba muy claro cómo calcular el índice de confianza, tipo el cálculo en sí. El concepto sí, más o menos lo tengo, pero el cálculo es lo que El no me... intervalo de confianza. El intervalo de confianza, sí, eh, y no el eso índice. es uno de los ejercicios que les mandé yo, no de los que les mandó Me Claudio, ¿no? parece que sí. No, me De las parece de la que... el primer trabajo Sí, práctico. Sí, el primer trabajo. Sí, eso, digamos, por ahí con Inés lo llegaron a ver. No importa tanto el cálculo, porque en realidad listo, bueno. eh, es para que uno alguna vez lo pueda hacer, pero no importa tanto el cálculo. De hecho, es más importante entender el concepto que el cálculo en sí, porque el Sí, eso cálculo en está. sí, como les decía, en cualquier programa de estadística está, yo creo que Listo. hasta con el Excel se puede hacer, así que eso no tiene mayor importancia. Bueno, bien. Eh, Más que nada es entender el concepto, ¿sí? Que si el intervalo de confianza sería como el rango de valores posibles en el cual podría estar el verdadero parámetro poblacional, ¿sí? Con una confianza del 95%, siempre vamos a tener un 5% que puede estar por afuera de ese rango, pero bueno, nosotros estamos centrados en ese 95%, por lo cual, si estamos, por ejemplo, analizando un riesgo relativo y el intervalo de confianza contiene el 1, ¿qué nos va a pasar? Que no podemos decir que sea estadísticamente significativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno de los posibles valores es eh, el 1, que es uy, me parece que no tengo bien internet. Es el 1 que es que no hay diferencia entre los grupos. A ver, ¿alguien está preguntando algo del examen? A mí me quedó duda con lo de las gráficas de correlación y de concordancia, porque, o sea, le voy a decir la Ajá. verdad, yo no entendí mucho lo que quiso explicar el doctor. Entonces, bueno, tengo mi duda. Y déjame pensar una cosa. ¿Qué es lo que no entendiste del gráfico? Yo lo que pasa es que Porque, las claro, clases él estas. colocaba Sí. como unas gráficas que eran todas lineales, entonces obviamente no se supo explicar mucho, o sea, cómo saber cuando un estudio tiene correlación y concordancia y cuando no. O no sé si alguno me puede explicar. Ajá, Habló de Bland y Altman, Ujú. que ajá, se ve el gráfico bien, que es solo concordancia, y habló de otro método que suma concordancia y correlación, que es método de intercepción, algo así. ajá. Pero en general lo importante es el concepto es que no es lo mismo correlación que concordancia. No sé si eso Claro, quedó porque claro. concordancia que vieron, capa, con Claudio, ¿vieron, algo de capa Vieron o no? Capa y vieron Bland y Allman. El Bland y Está Allman bien, es lo que más usamos nosotros. A mí sobre claro. ese tema me quedó la duda de que cuándo es concordante proporcional o constante, que nos daba unas curvas que eran paralelas o que tenían una intersección.
dio para Em, calcular sí. la correlación, eso les quedó claro, ¿no? Sí. La concordancia, él habló de Blank y Altman, que es el gráfico con la media y cuánto se aleja de esa media, que generalmente es 0, y cuánto la diferencia se aleja de 0 positivo o negativo, que no tiene ningún índice estadístico. Y después habló de otra forma de estimar la concordancia, que ahí no me acuerdo el nombre. Correlación intraclase. Eso, correlación intraclase, que ahí Claudio dijo que ese método es como que suma la correlación con la concordancia. No sé, Florencia, si te acordás. Y eso en realidad lo dio Claudio porque son temas que son muy específicos, por eso habíamos hablado que lo diera él, pero lo Con el que podemos PDF, no hacer sé, es, con el PDF que nos el- dio, no aclaró. claro, con el PDF que nos Sacaron. dio, pero tengo que ver ¿Puedo dónde lo puedo agregar tengo. algo? Blan y Él, Alman lo Sí. entendieron. más o Sí. menos. Él hizo hincapié, el doctor hizo hincapié en que teníamos que saber esto que podría ser, que había correlación, pero que por ahí la concordancia no era exacta, porque hay por ahí un valor de medida, por un método medía uno y por otro método medía otro. Entonces nos dio como unos gráficos donde un método A o un método B quedaban exactamente paralelos o tenía una cierta inclinación. Por ejemplo, B era igual, no sé, a A sobre 2 y era todo igual, constante, o B era igual a A sobre 2 más 5 y entonces ahí va como inclinado. Yo creo que de entender como que tenemos que saber bien qué significa correlación, qué concordancia y ver qué clase de concordancias puede haber entre dos métodos. Lo Yo creo importante es que que va a ser. sepan que la correlación es cuando tenemos comparación de dos métodos y los dos aumentan o los dos disminuyen. Pero la concordancia es si cuando esos valores de disminución o de aumento tienen una significación clínica, porque un método me da normal y en el otro método me da patológico. Esto, por ejemplo, lo vemos en Blan y Altman, que era esa línea recta horizontal con dos desvíos o un desvío. La posición más exigente que cada uno se quiera poner. Es lo que más usamos en el laboratorio. ¿Eso lo entendieron? ¿Vieron que había algunos puntos que se iban de los dos desvíos? Bueno, ese quiere decir que no tenía concordancia. Y después dio otro método donde había dos líneas paralelas que partían de 0, y ese método también es concordancia y tampoco había estadístico para representarlo. Y los cálculos yo no los recuerdo porque no estuve mirando el PDF. En el PDF puso el cálculo de los En gráficos el de PDF acá. intervención. Bueno, igualmente lo que más usamos Ay, en el laboratorio es Blan y Altman. Yo, por lo que entendí que dijo, es como que lo importante es conceptualmente, o sea, lo de la correlación y la concordancia, eh, no las cuentas y eso, como lo que entendí fue que no nos iba a tomar algo como, no sé, No, pero independientemente de eso, para que les quede el criterio, ¿no? Si bien el concepto es este que vimos recién, correlación, concordancia, que de pronto un método da normal y con el otro da patológico, ahí no hay concordancia. Por más que los dos den altos, hay buena correlación, pero uno es normal y otro no. Y bueno, lo que más hizo hincapié fue en Blan y Altman,
Y yo, por ejemplo, es lo que más uso. El otro no lo conozco, pero solo lo menciono. Eso es cuestión de buscarlo y profundizar si les interesa ese método. Y para Blandy Allman dijo que no había ningún estadístico, es solo visual con el gráfico. ¿Les parece? El de las rectas paralelas yo nunca lo usé. Igual él dijo que era informativo, porque no se usaba mucho. Si ustedes leen los papers, los que más hay es Blandy Allman. Y es muy fácil de hacer. Porque claro, en el eje de la sí era la diferencia de los dos métodos y en el eje de las X era el promedio. No sé, vos, Karine, ¿eso me querés decir? El eje de la sí es la diferencia de los métodos y el eje de las X es el promedio de los datos obtenidos por los dos métodos. También lo Entonces, pueden encontrar como en el eje de la sí, en vez de diferencia, relación. Es lo mismo. O sea, cuántas veces un método informa más que el otro o menos que el otro. sí, lo que había puesto Claudio creo que era la Diferencia. diferencia. Sí, sí, en general se Es ve el diferencia, promedio. pero es lo mismo. Y en el X es el promedio de los dos datos. Sí, eso sí. Entonces, vamos a tener resultados que están arriba de cero por la diferencia o menor de cero porque son negativos, según uno elija primero el método A o el método B. Entonces vamos a tener resultados debajo de cero y arriba de cero. Entonces ahí generamos una media más los dos desvíos o un desvío. Depende de la posición exigente que cada uno se ponga. Lo que decía una de las compañeras que creo que tenía esa duda, yo Eblan Alman lo usé 2 veces en unos trabajos de investigación y el análisis es puramente del gráfico. Lo que se hace después es una línea de tendencias central, una recta con la dispersión de esos datos y entonces según la forma en que tenga esa recta se puede evaluar si el error es constante, es decir, paralelo a la recta promedio, media, o sea, es un error sistemático constante o proporcional positivo o negativo. Entonces, es una forma de evaluar un error sistemático que una correlación, por ejemplo, lineal no te permite. O sea, eso te agrega de información. El análisis del Bueno, error sistemático. eso no sé si lo dijo Claudio. No, pero está bien. Yo lo usé para eso, Claro, digamos, me parece fundamentalmente, bien. para Creo que evaluar Me parece un bien. mismo analito por dos métodos distintos. Sí, lo que Claro, bien porque dijo como, Claudio, que no hay estadístico para acompañar el gráfico. exacto. Y como No, dijo es simplemente Graciela, inspección visual. Sí, por dos eso. métodos pueden ser concordantes, digamos, correlacionarse con un R altísimo y sin embargo la concordancia no ser buena. Entonces no son comparables a la hora de informar resultado Claro. con uno de los dos, digamos. No es lo Además, mismo. Blani Alman, el gráfico, es tan impactante que uno ni bien lo hace, enseguida te das cuenta si está Exacto, todo alrededor de la media claro, o hay datos dispersos. Pero sí. bueno, eso que decís vos es muy interesante. Yo nunca lo hice. Bueno, ¿alguna otra duda tienen para preguntarle a Florencia? Yo tengo una duda sobre el primer tema de los ejercicios que nos mandaron para hacer. Cuando te Sí, pregunta qué tipo de variable es, si cualitativa o ajá, cuantitativa. sí, Cuando nos pregunta una enfermedad, por ejemplo, diabetes, yo siempre ajá. tengo que pensar en presencia o ausencia, es decir, variable dicotómica. Exacto. ¿Y cuándo pienso en los estadios de la enfermedad? O sea, en Bueno, que sea ordinal. no, a ver, la enfermedad puede ser presencia, ausencia, puede ser distintos grados de la enfermedad o puede ser dentro de diabetes, que no me acuerdo si era el ejemplo que les di en ese ejercicio o se los di en la clase,
que las diabetes también podemos encasillarlas de distintos tipos, diabetes tipo 1, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, prediabetes, no sé, otro tipo de diabetes y no diabetes. Entonces, lo de ser dicotómico o no dicotómico depende de si vamos a clasificar la antidiabetes o no, o si vamos a pensar en los distintos tipos de diabetes que existen. Pero sí, sin duda que son variables categóricas o cualitativas, porque es presencia o ausencia, o estás en una de estas categorías y cada categoría está separada del resto, ¿sí? Entonces, eso es lo más importante. Claro. Después que sea dicotómica o no, depende si te vamos a elegir algo que tenga solo dos opciones o más de una opción, ¿sí? Claro, mi duda era porque nos preguntaba qué tipo de variable era la de diabetes. Y yo me acordaba de eso que Ajá, habías dicho en la clase de los estadios, sí. entonces le había puesto ordinal y en la respuesta que nos enviaron decían solamente cualitativa. Es por esto que puede ser Lo de que las dos pasa es maneras. que yo en general no la pensaría como, sí, igual obviamente uno puede profundizar más, no lo pensaría como ordinal, en todo caso no es dicotómica, pero no es ordinal porque Mm, no hay un orden entre la diabetes tipo 1 y la diabetes tipo 2, no hay ningún tipo de orden, no es como una progresión que mm. progresas de una diabetes 1 a una diabetes 2, son dos enfermedades diferentes. Si querés, si vos me decís de prediabetes, ¿puedo evolucionar a una diabetes? Sí, pero después hay categorías que no implican que haya una evolución. Lo que usamos ordinal es, por ejemplo, cuando decimos un estadio de cáncer, de algún tipo de cáncer, que va del estadio 1 al estadio 4, y eso sí implica un orden, porque si estás Mm. en un estadio 1 es una enfermedad limitada, si estás en estadio 4 es una enfermedad ya avanzada o extendida. O cuando yo les decía una cosa que se usa mucho en medicina, que es la clasificación de un síntoma que es la disnea o falta de aire, que se clasifica de 1 a 4. 1 es la que tenemos la mayoría cuando queremos correr al colectivo y 4 es alguien que está sentado y le falta el aire, ¿sí? Entonces, ordinal es eso, hay un orden porque es diferente tener una 1 que tener una 4 porque implica presencia de más síntomas, más gravedad, etcétera, etcétera. Y lo que importante era diferenciarlo de lo que sería un número, porque pasar de una categoría a otro, si bien implica gravedad, estás cumpliendo con algunos, decir, tiene síntomas en tal momento o en tal otro, y cumple con este criterio, pasa esta categoría, cumple con este criterio, pasa aquella categoría, y es más severo, pero no tiene las mismas propiedades que tienen los números, o sea, no es proporcional, eh, no tiene la regla interválica, que son propiedades de los números que sí la puedes tener cuando hablas de una glucemia, hablas de un colesterol u otras variables biológicas, ¿sí? Y entonces los tipos de diabetes serían no dicotómica. Claro, Mm. Ah, bueno, ¿está bien? perfecto. Sí, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Sí, perdón, Florencia, ¿sabes que te quería consultar también a raíz de los ejercicios de las primeras clases? Sí. Que están definidas las probabilidades como marginales, Sí, eso no se condicionales. preocupen mucho, Ah, sí, ok, porque no eso se creo que no. preocupen mucho por eso. No, porque en eso no profundizamos, no hicimos mucho hincapié ni nada, así que eso no se preocupen mucho. ¿No? Ok, gracias. No, por favor. Bueno, recuerden que al examen pueden acceder mañana entre las 16 y las 21 horas. Y una vez que acceden, tienen 2 horas y media para responder. Lean bien el enunciado. Deténganse en leer bien el enunciado para elegir la respuesta correcta. Y ver si pide cuál es lo incorrecto, cuál es lo correcto, ¿no? ¿Son preguntas choice, perdón, o Sí, a veces? Sí, sí, son todas preguntas choice.
En Ok, algunas tienen que hacer un cálculo muy sencillo, bien. muy ¿Y se va a sencillo. poder, una vez que uno avanza en el examen, poder volver a las preguntas anteriores o ya no? Me parece que no. Una consulta. Gracias. Yo nunca he cursado estudios acá en Argentina, entonces no sé cómo es para evaluar. O sea, hoy le preguntaba a una chica con la que trabajo y ella me decía que preguntara bien si el examen se iba a descargar o si se iba a hacer directamente en el campus. En el Porque campo. No, al descargarlo, ella me explicaba que si lo descargaba después no lo podía descargar de nuevo, no sé. No, no hay que descargarlo. Es en el campo. directamente respondes. Entran y van a tener un cuestionario, van avanzando en las Ok. preguntas, marcan y van avanzando. La verdad que yo tampoco sé si se puede retroceder. Eso habría que preguntarle a Benjamín, Graciela. Bueno, ¿Y yo el resultado van a estar en el momento o cuándo vamos a obtener la calificación? bueno, el Tampoco resultado sé, porque esto depende de cómo se haya configurado la carga del examen. Se puede cargar como para que una vez que terminen tengan el van resultado, a tener la como para que cuando respuesta. todos terminan tengan todos los resultados, Al final, claro, pero les va a no, aparecer las que respondieron correctas y las que no respondieron. Una consultita porque yo soy mayor y el reloj me pone nerviosa. Cada pregunta tiene como el relojito que te dice un minuto y no, todo que te aparece. O sea, No, 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 la prefiero presencial porque me pone nervioso el relojito. no, 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 pero no, ustedes vayan podés, controlando, porque una vez que no. empiezan a contestar tienen 2 horas y media. claro, sí, sí, eso Entonces, sí. no, no hay forma de prolongarlo. Bárbaro. Pero es Además, tiempo suficiente, ¿no, Florencia? 2 horas y media. sí, 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 les estamos dando Sobran. margen y además de los que participaron yo los veo muy bien, no van a tener problemas, son los temas que tratamos, obviamente hay temas que vieron con Claudio, que fueron haciendo, si hicieron los ejercicios tendría que resultarles, digamos, Sencillo. bien, sí. ninguno tiene grandes cálculos matemáticos. Son todos del No, no, nivel como estuvieron trabajando. exacto. En 1 hora y media lo responden, pero Sí, tranquilos, sí, sí. tienen 2 horas y media. Y ni bien entran para los que tienen dudas, bueno, fíjense en el campus que ya dice el examen, a qué hora se habilitará y Claro, el sí. tiempo que tienen para responder. En este momento ya dice eso. Ni bien acceden, le van apareciendo las distintas preguntas. Marcan el puntito que consideran correcto y van a la segunda. Son de conceptos, son definiciones de conceptos. ¿Cuántas preguntas son? 25. Por eso yo Bueno, les digo, algunas tienen un enunciado más cortito, pero otras que tienen un enunciado un poco más largo, lean con detenimiento bien el enunciado para después seleccionar la correcta. bien. Y bueno, si alguien más necesita certificados para sus trabajos, me avisan. Ahí puse mi mail, igual creo que lo tienen todos, de las veces que ya nos comunicamos. Por lo menos los de endocrino, los de química le pedirán a Bueno, Graciela. los de química sí, no me acordaba yo. Si alguno necesita certificado, también me escribe, Claro, confeccionamos un certificado. y se lo mandamos por mail, obviamente. Se lo mandamos por ¿Nos, nos podrán avisar si podemos retroceder, o sea, avisarnos si podemos volver atrás a una pregunta? Bueno, espera, ya lo pregunto. Les aviso. Sí, porque lo cargó y lo configuró uno de los de uno de los docentes nuestros. Yo creo que no. Sí, me parece que no. Normalmente no se puede, pero bueno, vamos a ver. Perdón, y última pregunta. Una vez uno que termina debe ser algo que diga fin y uno pone fin y Enviar. salió, ¿no? Sí, te
te va enviar. poniendo respuestas guardadas, finalizar, sí, No se quédense pierden. tranquilos que no se van a perder, ¿no? El Ya está. sistema los va guiando y es sencillo. Pues los jóvenes están más acostumbrados, pero yo estoy acostumbrada al papel, al lápiz, a escribir así, pero bueno. Bárbaro, gracias. No, pero es sencillo, no se preocupe. Eso sí, una vez que lo enviaron, no pueden, ahí seguro, no pueden volver atrás. Bueno, si para Florencia no hay ninguna pregunta más, la despedimos. Bueno, Florencia, muchas Al- gracias. Muchas no, gracias. gracias a ustedes. Y mañana les va a ir muy bien, seguro. Así Muy que, claro Seguimos todo. comunicados. bueno, me alegro. Gracias. Gracias por Suerte. participar a todos y por invitarme. Bueno, Estamos en contacto entonces. Hasta luego. bueno, Chao. no se olviden, chicos, de responder la encuesta. Y bueno, si quieren, quédense a ver si Benjamín me responde. Pero bueno, no sé si. Claro, no sabemos si lo va a leer. ¿Lo puede avisar por mail, si no? Si no, les aviso por mail, Sí. pero para que les llegue a todos ahora. Preguntan si esta clase de hoy la subirán al campus. Ay, no le pregunté a Florencia. Bueno, después le Ahora pregunto. le pregunto. Espera, le pregunto. Lo que decía también ahí en el campus es que había una sola posibilidad de hacer el examen, así que bueno, es un solo intento. Claro, sí, porque a Si veces entran, tienen que terminarlo. ahí se puede configurar para que uno lo envíe 2, 3 veces, o sea, no le gustó, se arrepintió, se acordó que puso algo mal, pero no. En este caso, eso sí, seguro es un solo intento. Ok. Sí, lo único que nos queda la duda es si se puede ir para atrás. No sé. Bueno, se los avisamos. ¿Mm? Bueno, ya le pedí a Florencia el PDF y bueno, Benjamín no, que justo se iba de viaje. Bueno, capaz que te contestan en el transcurso de Bueno, la y noche o de quédense mañana. tranquilos que el examen es fácil. Participaron, hicieron los ejercicios, veo que están bien entrenados, no van a tener inconvenientes. Y con 2 horas y media es tiempo suficiente. Sí. ¿Con cuánto se Una aprueba? consulta. Con 5. Se aprueba con 5. Si tuviéramos un problema de conexión, por ejemplo, que se nos desconecte, ¿podemos ingresar al examen otra vez? No. Bueno, si pasa eso, nos avisan y vemos de cómo solucionarlo. Lo vamos a tener en cuenta. Si llega a pasar eso, nos avisan. Sí. Y pueden entrar desde las 16, que es la hora de endocrino de la carrera, hasta las 21. Sí. Igual este año, Grace, después me acordé que estamos igual que ustedes a partir de las 5, salvo los días presenciales que sí son a las 4. Así que a partir de la semana que viene empezamos endocrinología 1 a las 17, también por Zoom, y va a ser otro link, no este, así que ya se los vamos a mandar. Y ya les vamos a dar toda la información de programa, disertantes y demás. Bueno, y la gente de química, empezamos con medio interno y el link es el mismo. Próxima clase presencial 18 y 19 de mayo, en química puede ser, en endocrino es en junio. Y nosotros la primera la tenemos por Zoom también, esa semana. Bueno, yo los dejo. No tengo respuesta, pero en cuanto me escriba, les avisamos. yo estoy casi segura que no se puede retroceder. No pueden volver. Bueno, suerte a todos y todas. Bueno, Mañana. gracias. Gracias. Cuando tenga la respuesta, Gracias, hasta luego.
Chao, chao. Bueno, Gracias, hasta chao. luego. Gracias. Buenas noches. Chao. Gracias.